Las lenguas en el Nuevo Testamento. Análisis histórico, lingüístico y teológico. Parte 1. Contexto histórico y lingüístico de Pentecostés. Al analizar Pentecostés, debemos recordar que el evento ocurre en el marco de una fiesta judía, la fiesta de las semanas o de las primicias, cuando Jerusalén se encontraba llena de peregrinos judíos provenientes de múltiples regiones del mundo mediterráneo y del cercano oriente. Es importante destacar que muchos judíos vivían fuera de Jerusalén, en la diáspora, y volvían por la fiesta. Esto hacía que Jerusalén se llenara de personas con diferentes lenguas y trasfondos culturales, convirtiendo la ciudad en un punto central estratégico para la proclamación del Evangelio a diversos pueblos. La elección de Pentecostés no es casual. Al ser fiesta de las primicias, el evento tiene un sentido simbólico y teológico, mostrando que la iglesia que nace allí es la primicia del nuevo pueblo de Dios, destinada a dar fruto para Él y a iniciar la expansión del mensaje redentor. Además, existe una conexión bíblica significativa. En el libro de Génesis, capítulo 11, la dispersión en Babel, Dios dispersó las lenguas, separando a los pueblos. En Pentecostés, de manera extraordinaria, Dios reúne todas las lenguas nuevamente para que escuchen el mensaje de Dios. Esto refuerza la idea de que Pentecostés fue estratégico, tanto histórica como teológicamente, como el inicio visible de la expansión del Evangelio a todas las naciones. El relato se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 5 a 11, donde se enumeran pueblos concretos: partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, romanos. Lucas no menciona los nombres técnicos de los idiomas, sino las regiones. Sin embargo, por su localización histórica en el siglo I, es razonable inferir que los idiomas humanos involucrados probablemente correspondían a lenguas iráneas antiguas, arameo, griego koiné, latín, posiblemente egipcio demótico y dialectos norteafricanos en Egipto y Libia. Esto encaja perfectamente con el texto bíblico, que afirma: cada uno les oía hablar en su propia lengua, como se lee en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 6. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 11. El énfasis no está en una lengua celestial desconocida en la tierra, sino en idiomas reales pertenecientes a los pueblos presentes. Conexión con lo ya expuesto. En Pentecostés, las lenguas fueron idiomas humanos concretos, correspondientes a las regiones representadas. No se necesitó interpretación porque los oyentes nativos estaban presentes. El propósito fue evangelístico y fundacional, una proclamación masiva del Evangelio a las naciones reunidas. En la primera epístola a los Corintios, capítulos 12 a 14, el don mantiene la misma naturaleza lingüística, pero en un contexto congregacional donde nadie entendía el idioma, por lo que se requería interpretación. Importante subrayar: el don provenía soberanamente del Espíritu. Ni el hablante ni el intérprete tenían control sobre su manifestación. El intérprete debía trabajar sobre idiomas humanos, no celestiales. Cuando terminaba la reunión, el intérprete no conservaba dominio sobre su don para entender idiomas fuera del contexto congregacional. De igual manera, el que hablaba en lenguas no podía manipular ni dominar su don a voluntad. Esto muestra que el ejercicio del don no es una habilidad natural ni manipulable. Depende completamente de la soberanía de Dios. Evaluación de prácticas donde se ordena hablar o interpretar. A la luz de esto, los fenómenos observados en diferentes videos donde un pseudoapóstol o pseudoprofeta obliga a otros a hablar en lenguas, ordena que alguien interprete, actúa como si tuviera control directo sobre la activación del don, resultan incompatibles con la enseñanza apostólica, porque el texto establece que el Espíritu reparte los dones como Él quiere. No todos hablan en lenguas, no todos interpretan. Por lo tanto, nadie puede activar el don en otro por mandato humano. En consecuencia,
podemos deducir que ese tipo de prácticas no son otra cosa que manipulación de la verdad para convencer, con la única finalidad de dar la apariencia de control sobre los dones espirituales. Conclusión histórica y lingüística. Las lenguas descritas en Pentecostés fueron, muy probablemente, los idiomas humanos propios de las regiones mencionadas por Lucas, coherentes con la geografía histórica del siglo I. Esto fortalece la tesis de que el fenómeno bíblico consiste en comunicación milagrosa en idiomas humanos reales, con finalidad redentora, misionera y no en idiomas extrahumanos ajenos a la historia lingüística de la tierra. Asimismo, el estudio subraya que en la Iglesia posterior, los dones dependen de la soberanía del Espíritu. Ni el hablante ni el intérprete tienen control absoluto. Las lenguas requieren interpretación cuando nadie entiende el idioma, y esta interpretación también es un don guiado por Dios, no una habilidad manipulable a voluntad. Esto refuerza la crítica a las prácticas modernas donde líderes intentan imponer o controlar los dones, mostrando claramente que no se ajustan al patrón apostólico descrito en la Escritura. Parte 2. Anticipación de la objeción carismática. Hasta aquí se ha demostrado que en Pentecostés las lenguas fueron idiomas humanos concretos, coherentes con la geografía histórica del siglo I, y que en Corinto el fenómeno mantiene naturaleza lingüística, requiriendo interpretación cuando no había oyentes nativos. Sin embargo, podría formularse la siguiente objeción. Aunque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, las lenguas fueron humanas, en la iglesia posterior existirían también lenguas angelicales, basándose en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Por lo tanto, lo observado en ciertos contextos carismáticos modernos no sería incompatible con la Escritura, ya que correspondería a una categoría distinta del lenguaje espiritual. Para evaluar esta objeción es necesario examinar cuidadosamente el texto invocado. ¿Pablo está enseñando que existen lenguas angelicales en el contexto de Corinto? Se podría reconocer que las lenguas mencionadas en la epístola son, en muchos casos, lenguas humanas. No obstante, algunos sostienen que Pablo estaría afirmando la existencia de otros idiomas, específicamente angelicales. Procedamos entonces al análisis del pasaje citado. Análisis de la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 a 3 en su contexto inmediato. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 31, Pablo anuncia que mostrará un camino más excelente que los dones espirituales. El propósito del capítulo 13 no es ampliar la doctrina de los dones, sino establecer la supremacía del amor como fundamento regulador de todo ejercicio carismático. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 a 3, el apóstol utiliza una estructura literaria repetitiva. Si yo y no tengo amor, esta fórmula aparece en los 3 versículos. Si yo hablara, versículo 1, si yo tuviera, versículo 2, si yo repartiera, versículo 3. Cada cláusula plantea una condición hipotética extrema, seguida de la anulación total de su valor sin amor. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, declara: Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Aquí el punto crucial es el carácter condicional e hiperbólico del si yo. Pablo no está describiendo una práctica observable en la iglesia, sino construyendo una exageración retórica progresiva. Obsérvese el patrón: lenguas humanas y angélicas, versículo 1. Todos los misterios y todo conocimiento, versículo 2. Toda la fe que traslada montes, versículo 2. Entregar el cuerpo para ser quemado, versículo 3. En cada caso se plantea el máximo concebible. Si se interpretara literalmente lenguas angelicales como una categoría real operativa en la Iglesia, entonces habría que interpretar igualmente de forma literal la posesión de todo conocimiento absoluto, o de una fe ilimitada capaz de mover montañas a voluntad. El paralelismo literario impide esa lectura selectiva. La intención de Pablo es demostrar que incluso el escenario más extraordinario imaginable carece de valor sin amor.
Por lo tanto, el texto no está estableciendo una ontología de idiomas celestiales practicados congregacionalmente, sino empleando hipérbole retórica, confirmación contextual dentro de la epístola. Cuando Pablo regula el don en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, insiste en necesidad de interpretación, edificación de la iglesia, orden en la congregación. En ningún momento introduce la categoría de idioma angelical como fenómeno distinto al que requiere traducción. El argumento del capítulo 14 presupone lenguaje con contenido inteligible. Además, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, afirma que el Espíritu reparte como Él quiere, y en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 30, formula preguntas retóricas cuya estructura gramatical implica respuesta negativa. No todos hablan lenguas. Nada en la regulación apostólica sugiere la existencia de una categoría lingüística suprahumana distinta de la descrita en Pentecostés, a la luz de todo lo anterior. En Pentecostés, las lenguas fueron idiomas humanos reales. En Corinto, el fenómeno mantiene naturaleza lingüística y requiere interpretación. La primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, utiliza hipérbole, no definición doctrinal. No existe evidencia textual de una categoría funcional de lenguas angelicales en la Iglesia. Por consiguiente, la objeción carismática no logra desarticular la tesis. El fenómeno bíblico consiste en comunicación milagrosa en idiomas humanos reales, con finalidad redentora y edificadora, dependiente absolutamente de la soberanía del Espíritu. Esto refuerza la conclusión ya establecida: las prácticas donde líderes ordenan hablar, activar o interpretar dones a voluntad no corresponden al patrón apostólico descrito en la Escritura. La sujeción del don y el dominio propio. Podría plantearse una objeción adicional basada en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 32, donde el apóstol afirma que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Algunos interpretan esta declaración como evidencia de que el creyente tenía control absoluto sobre la activación de su don, pudiendo ejercerlo o producirlo a voluntad. Sin embargo, el contexto del capítulo 14 muestra que Pablo no está discutiendo el origen del don, sino su ejercicio ordenado dentro de la congregación. La afirmación apunta a corregir el desorden en la asamblea, estableciendo que quien recibe una manifestación del Espíritu no pierde el dominio propio ni entra en un estado incontrolable. El profeta puede callar, esperar turno y someterse al orden eclesial. Pero ello no implica que pueda generar la revelación cuando quiera. Esta distinción es fundamental. En el capítulo 12, el mismo apóstol ha afirmado que el Espíritu reparte los dones como Él quiere, estableciendo claramente la soberanía divina en la concesión y distribución. El capítulo 14, por su parte, regula la responsabilidad humana en el uso de aquello que el Espíritu ha otorgado. No existe contradicción entre ambos principios. La soberanía divina en la manifestación del don no elimina la responsabilidad del creyente en su ejercicio ordenado. Por lo tanto, la sujeción mencionada en primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 32 no enseña que el don sea autogenerable o manipulable a voluntad, sino que su manifestación no anula el dominio propio ni la obediencia al orden apostólico. Esta aclaración refuerza la tesis de que los dones dependen de la iniciativa soberana del Espíritu, aun cuando su uso debe realizarse con responsabilidad y en armonía con la edificación de la Iglesia. Parte 3. Principio interpretativo y fundamental. El análisis realizado no se limita a una descripción histórica del fenómeno de las lenguas, sino que descansa sobre un principio interpretativo fundamental. Toda doctrina debe derivarse de una inferencia necesaria, lógica y canónicamente estructurada, y no de una posibilidad aislada dentro de un texto particular. La referencia a lenguas humanas y angélicas en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, no constituye, por sí misma, base suficiente para establecer una categoría ontológica distinta del lenguaje espiritual. Para que tal doctrina fuera válida, debería 1. Ser exigida por el contexto inmediato. 2.
Ser coherente con el uso semántico predominante del término lenguas en el Nuevo Testamento. 3. Ser confirmada por el desarrollo argumentativo posterior del apóstol. 4. Integrarse armónicamente dentro del sistema canónico total de la Escritura. Sin embargo, dicha inferencia no cumple estas condiciones. El contexto inmediato muestra una construcción hiperbólica. El capítulo 14 regula el don como fenómeno que requiere interpretación inteligible. Y el testimonio narrativo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, presenta lenguas humanas concretas dentro de un marco histórico redentor definido. Por lo tanto, la hipótesis de lenguas angelicales como categoría funcional dentro de la Iglesia no se desprende como consecuencia necesaria del texto, sino como una inferencia posible pero no exigida. Y la doctrina cristiana no se edifica sobre posibilidades retóricas, sino sobre conclusiones que emergen de la coherencia canónica y de la lógica interna de la revelación. No todo acontecimiento narrativo implica la institución de una categoría doctrinal permanente. Los eventos milagrosos en la Escritura revelan el poder y la autoridad de Dios, pero no siempre establecen patrones normativos universales. De igual manera, una expresión hiperbólica dentro de un argumento retórico no puede erigirse en fundamento ontológico sin violentar la intención del autor. En consecuencia, la interpretación que postula lenguas angelicales operativas en la Iglesia carece del sustento hermenéutico requerido por el principio de buena y necesaria consecuencia. La comprensión más coherente con el conjunto de la revelación bíblica es que el don de lenguas, tanto en Pentecostés como en el contexto congregacional, consiste en comunicación milagrosa en idiomas reales, subordinada a la edificación de la Iglesia y a la soberanía del Espíritu.